Este informe comienza diciendo que el desarrollo sostenible, como ustedes muchos supongo que ya sabrán por la maestría que están cursando, es la articulación virtuosa entre tres componentes: crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e inclusión social. El informe también señala que el desarrollo sostenible es la idea central de la Agenda 2030, esta nueva estrategia de desarrollo global que describió con mucho detalle el doctor Benigno Rodríguez. El informe, bueno, esta agenda me gustaría solamente remarcar, como se señaló anteriormente, la amplitud de esta agenda que abarca 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores. Nosotros nos plantamos ante este desafío, y lo que específicamente señala el informe, y que también señaló anteriormente el representante adjunto, es que la Agenda 2030, para implementarse de forma efectiva, requiere de más y de mejor información. Me van a disculpar que estoy con un poco de tos. Y también plantea este informe que enfrentamos en el país una oportunidad entre la convergencia de esta nueva agenda y la generación y la producción de una nueva etapa de estadísticas públicas, como señalaba anteriormente la vicegobernadora, para pensar de una manera nueva y diferente la información para el desarrollo. Bien, no, acabamos. Más y mejor información implica, entre otras cuestiones, tener información accesible, información confiable, información actualizada. Implica también generar nuevos índices de desarrollo, nuevas brechas y nuevas líneas de base. En este contexto, el informe en su primer capítulo analiza a Argentina en lo que nosotros denominamos tres dimensiones, es decir, en las tres dimensiones del desarrollo sostenible que antes les mencionaba. Nosotros en este primer capítulo lo que hacemos es, para facilitar la lectura, agrupar los 17 objetivos de la Agenda 2030 en las tres dimensiones del desarrollo sostenible para realizar un análisis. Yo en las próximas filminas voy a mostrar solamente 3 o 4 gráficos, 1 o 2 por cada una de las dimensiones que nos parecen quizá los más relevantes, los más significativos, pero para aquellos que están interesados en el informe van a tener mucha más información acerca de cuál es la situación del desarrollo sostenible hoy en el país, que es lo que nos está aportando este primer capítulo, y brevemente les comentaré a continuación. Bien, en relación a el crecimiento económico. Esta primera filmina nos muestra la trayectoria del crecimiento económico entre 1974 y 2016, es decir, un periodo de más de 40 años. Y lo que nos muestra esta filmina es una gran volatilidad. Se alternan periodos de crecimiento con caídas abruptas y prolongadas. Y digamos, ¿cómo se ha manifestado? ¿Qué consecuencia o qué implicancia ha tenido esta volatilidad recurrente en al menos los últimos 40 años del crecimiento del PIB en la Argentina? Un muy bajo crecimiento promedio que no alcanza el 2% en este periodo 1974-2016. En referencia a la dimensión de inclusión social, y acá señalar que el primer objetivo de la agenda es la erradicación de la pobreza, que es si bien la agenda llama a los países a priorizar los diferentes objetivos, en su espíritu, no dejar nadie atrás, es su lema o mensaje esencial. Respecto a este objetivo, nosotros acá les estamos mostrando la trayectoria del porcentaje de la población en situación de pobreza en un periodo de casi 30 años, 1988-2016. Lo que nos muestra
este gráfico, y que creemos que es muy significativo, es que se ha constituido un núcleo duro de pobreza que en promedio no ha podido bajar desde el año al menos 1988 del 20%. Otro dato que nos parece relevante y que se vincula con el gráfico que mostramos anteriormente es que los picos, los picos de pobreza se asocian fuertemente con las crisis macroeconómicas. Entonces nosotros aquí podemos ver dos grandes picos de pobreza asociados a las crisis de los años 89 y 2001-2002. También respecto al eje de inclusión social. Entre otras cuestiones, el informe muestra que las disparidades en términos de género y las desigualdades continúan o persisten en nuestro país, y lo que nos muestra este gráfico es las desigualdades o las brechas en términos de acceso a puestos de decisión. Si bien ha habido avances o logros de las argentinas relacionados a sus logros en términos educativos, aún la mayoría de los puestos de jefatura y decisión son ocupados por varones, y aún hay una brecha de ingresos total a nivel nacional de alrededor del 27%. En relación a la dimensión de sostenibilidad ambiental, este gráfico, que es la serie más larga de los gráficos que hemos visto entre el periodo 1962-2012, nos muestra la tendencia de la biocapacidad del país en relación a la huella ecológica. Y lo que nos indica la trayectoria es que, si bien todavía es mayor la biocapacidad en relación a la huella, la brecha o la diferencia ha tendido a disminuir en el tiempo. Esta es una brevísima descripción del análisis que se realiza acerca de la situación del desarrollo sostenible en el primer capítulo, y en términos de desafíos, lo que plantea el informe es que Argentina es un país de contrastes, y que estos contrastes se dan, y estas diferencias, brechas, desigualdades, al interior de cada una de las dimensiones. Por otra parte, también plantea, como se señaló en el panel anterior, la oportunidad que nos ofrece la Agenda 2030 para pensar las brechas, los contrastes, las desigualdades de la Argentina en términos de políticas públicas, y hacer este análisis en relación o en función de matrices o de una matriz madre que nos ofrece la Agenda 2030, priorizando y sistematizando los diferentes objetivos, sus metas y sus respectivos indicadores, como señalaba anteriormente, y está comenzando a realizarse en la provincia la vicegobernadora. En relación al capítulo 2, nosotros quisimos ver cómo se da el desarrollo sostenible a nivel provincial. En el primer capítulo, el análisis del desarrollo sostenible es a nivel nacional, la situación del país en las tres grandes dimensiones. Ahora bien, los contrastes, las brechas, las desigualdades que nosotros identificamos en el primer capítulo, ¿se replican, se reproducen a nivel provincial? Esto es lo que se intenta contestar a través de un ejercicio preliminar que convergió en el denominado Índice de Desarrollo Sostenible Provincial, cuyo creador es aquí mi colega, yo lo voy a contar, pero las especificidades técnicas y todo el trabajo empírico-metodológico de mucho tiempo estuvo bajo la supervisión de él. Bien, este índice lo que hace es contener tres grandes dimensiones, que son las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A su vez, cada una de estas dimensiones incorpora una serie relativamente limitada de variables. ¿Cómo fueron incorporadas? ¿Cómo fueron seleccionadas estas variables? Estas
variables fueron seleccionadas. Primero, por una cuestión de criterio conceptual, ¿no? Así, en crecimiento económico hay dos variables, una en relación al ingreso per cápita y otro capital humano. En la dimensión inclusión social hay 4, relativas a pobreza, empleo, salud y educación, y en relación a sostenibilidad ambiental hay 2, emisiones y residuos. Ahora bien, otra de las cuestiones, y que se analiza en los capítulos siguientes, acerca del criterio de selección de las variables, está relacionado a la disponibilidad. Y esta disponibilidad se hace más compleja aún cuando se trata de estadísticas comparables en las 24 jurisdicciones del país. Entonces, en términos, por ejemplo, un buen ejemplo de ello, de sostenibilidad, en el componente de sostenibilidad ambiental, no se han incluido variables de biocapacidad, solo de huella ecológica, porque es lo que estuvo disponible, y respecto a eso Rubén les puede contar quizá después en más detalle. Bien, el índice también, algunos quizá están familiarizados con los índices de desarrollo humano del PNUD, otros no. En términos generales, su lectura lo que hace es normalizar todas estas variables en un rango de 0 a 1. Cuanto más cercano a 1 es el índice, mayor es el nivel de desarrollo sostenible de las respectivas provincias. Y por otro lado, también incorpora el índice esta idea de la importancia del balance entre las distintas dimensiones del desarrollo. Y para ello lo que hace es utilizar una media geométrica que penaliza el desbalance. Esto es, el índice obtendrá un mayor valor en aquellas provincias donde el ritmo de logros o de crecimientos entre los tres componentes, entre sus tres componentes, es similar. En aquellas provincias donde uno de los componentes, el ritmo de crecimiento o de logros, por ejemplo, crecimiento económico, es mucho mayor al de los otros, por ejemplo, respecto a sostenibilidad ambiental e inclusión social, el índice obtendrá un menor valor. Bien, entonces ahora esto se va a ver chiquitito, pero yo les voy a contar lo que a ustedes les va a interesar, que el número está Mendoza. Acá tenemos las 24 jurisdicciones. Mendoza se encuentra en la posición número 3. Está muy chiquitito ahí arriba. La última columna indica el ranking de las provincias. Están ordenadas según el ranking. La segunda columna muestra el valor de cada una, el valor del DSP para cada una de las provincias. La ciudad de Buenos Aires lidera el ranking y se posiciona primera en cada uno de los tres componentes, y además presenta un balance importante entre ellos y se diferencia respecto a su valor respecto al del resto de las provincias, por una diferencia significativa. Luego se encuentran Chubut y Mendoza. Y al final hay una, digamos, luego hay en el intermedio no hay un claro patrón o mapa territorial, pero las provincias que presentan un menor índice de desarrollo sostenible provincial sí se puede identificar un mapa territorial, y son las provincias del norte, donde presentan muy bajos niveles en el componente de inclusión social. Respecto a algunos pequeños datos respecto al IDSP, a este índice de la provincia de Mendoza. En relación a crecimiento económico, como les decía antes, hay una variable de ingreso y otra de capital humano. La variable de capital humano es operacionalizada por el porcentaje de ocupados con alto nivel educativo y de calificación. Esa variable en la provincia de Mendoza está tiene un valor relativamente alto, disculpen la redundancia, en relación a las otras provincias, ¿no? Respecto al componente de inclusión social, otra de las variables que se destacan en relación a las otras provincias es
el de pobreza relativa. Todas estas variables que les estoy diciendo puntualmente son valores del año 2016 de la EPH del tercer trimestre. Como les comentaba, la variable de pobreza relativa que se operacionalizó con el porcentaje de la población debajo del 50% de la mediana del ingreso total, un poco confusa la definición, pero ahí también la provincia de Mendoza se encuentra en una posición relativa favorable respecto a las otras provincias. Eso no quiere decir que no presente desafíos importantes, porque estamos hablando que es en relación a las posiciones de las otras provincias y no en valores absolutos. Y respecto al tercer componente de sostenibilidad ambiental, Mendoza presenta buenos valores, desafíos respecto a emisiones, pero buenos valores relativos en términos de disposición adecuada de residuos. Bien, en términos de desafíos, este capítulo lo que plantea es que las brechas, las desigualdades del desarrollo también se presentan en forma subnacional. Es decir, que el desarrollo sostenible no solo se da de forma desigual a nivel nacional, sino también entre provincias. Y por el otro lado, este segundo capítulo lo que también plantea es el desafío de promover a nivel provincial el desarrollo, no solo, como comentábamos recién, en términos absolutos en sus logros, sino en términos más balanceados entre sus diferentes dimensiones. Lo que muestra este ejercicio que se llama Índice de Desarrollo Sostenible Provincial es que cuando el desarrollo se da de manera balanceada, se presentan mayores niveles del mismo. Así que bueno, estos son los desafíos y los planteos que nos genera este segundo capítulo, que también invita además en sus párrafos finales a consolidar y reforzar las estadísticas a nivel provincial, mayores estadísticas, mayor disponibilidad de estadísticas comparables a nivel provincial nos va a permitir consolidar este tipo de ejercicios. Y en el capítulo 3 nosotros nos planteamos la situación de las estadísticas en el país. Ya en las presentaciones de los otros capítulos varias cosas les he anticipado y les he ido mencionando. Nosotros lo que hicimos fue analizar la situación de las estadísticas en términos de disponibilidad y hicimos una categorización con 3 valores en las 3 dimensiones para todos los indicadores disponibles, estadísticas disponibles y de buena calidad, esto es estadísticas que están parcialmente disponibles o no son necesariamente de buena calidad, están fragmentadas, son heterogéneas, etcétera, entre sus series, y estadísticas que no están disponibles o son de baja calidad. Entonces, el resultado de este análisis, que van a poder ver con mayor detalle en el anexo estadístico de nuestro informe y también en un anexo de Excel que tenemos en nuestra página, es que la situación de las estadísticas mejor posicionadas se encuentra en la dimensión del crecimiento económico, donde más del 55% de los indicadores que corresponden a las metas, que corresponden a los objetivos, que corresponden a esta dimensión, es información que está disponible y de buena calidad. Esto también en parte se vincula a la mayor historial que tienen estas estadísticas, por ejemplo, las series del PIB.
En relación a la inclusión social, se encuentra en una situación intermedia con un 40% de indicadores con estadísticas de buena calidad y la dimensión ambiental es la que se encuentra más retrasada. Acá nos parece importante señalar que esto se vincula en parte al hecho de que son las estadísticas más nuevas, más recientes, y también mencionar esfuerzos que se están generando desde el Ministerio de Ambiente, como por ejemplo la reciente presentación de un informe muy detallado sobre estadísticas medioambientales en el país. El informe luego analiza en detalle la situación de cada una de las metas, la situación estadística de cada una de las metas de cada una de las dimensiones. A mí me gustaría hoy solo mencionar como ejemplo algunos. En términos de, el crecimiento económico se ha recalculado, digamos, esta nueva etapa que ha comenzado a partir de esta administración con la reconstrucción de las estadísticas, se ha recalculado el PIB. En términos de inclusión social, nosotros incorporamos en el informe las estadísticas, la medición de pobreza que se había dejado de medir hace un par de años. En términos de estadísticas de género, acá me parece muy interesante, dos cuestiones que son desafíos en nuestro país. La medición sistemática de la distribución del uso del tiempo entre mujeres y varones. No va a ser posible saber cuál es la distribución del trabajo remunerado y no remunerado sin tener una base sistemática. Solo se ha medido y como módulo, a diferencia de la mayoría de los países de la región, y no con un formulario propio, una encuesta propia en el año 2013. Y otro desafío en el cual se están haciendo avances desde el INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres es un registro único de víctimas de la violencia, pero todavía esas estadísticas se encuentran en una instancia preliminar y de forma muy fragmentada y en situación muy diferente en las diferentes jurisdicciones. Respecto, por ejemplo, también a esta segunda dimensión, al ODS 16, que es el ODS sobre acceso a la justicia y instituciones, que agrega esta nueva agenda. Nosotros justamente participamos en un encuentro que es la semana pasada, que solamente se concentraba en ese ODS. La Argentina había dejado de estimar las estadísticas sobre victimización y acceso a la justicia entre los años 2007-2008 y los 2 años 2015. Se ha comenzado de vuelta a medir estas estadísticas y a publicar los informes. Y en términos de medio ambiente, como les mencionaba antes, está, y ustedes esto seguramente lo sabrán mejor que nosotros, está el desafío de generar estadísticas sobre biocapacidad sistemáticas comparables a nivel jurisdiccional. Así que este tercer capítulo plantea en términos generales las necesidades de sistematizar los protocolos de acceso, de homogeneizar los procesos y la generación de estadísticas entre las diferentes provincias, fortalecer las consistencias intertemporales de las mismas, y abre la discusión a las características del sistema estadístico nacional en perspectiva comparada en nuestro país, que nos va a comentar ahora Rubén. Gracias. Continuando con la presentación que acaba de hacer Gabriela, y de la cual espero que los estudiantes de la maestría hayan tomado nota fehacientemente, porque el director me dijo que quizá tengan un examen el lunes al respecto. En el capítulo 4 del informe
hacemos un análisis en profundidad del Sistema Nacional Estadístico de la Argentina. Básicamente, el Sistema Nacional Estadístico de Argentina se compone de un conjunto de instituciones significativas. Su centro rector es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero no es el único organismo que produce estadísticas significativas en el país. El concepto de Sistema Estadístico Nacional es mucho más amplio. Están todos los ministerios y secretarías de Estado, muchos de los cuales tienen sus propias direcciones de estadística. Están los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, el Instituto Geográfico Militar, etcétera, organismos desconcentrados de la Administración Nacional y de las empresas del Estado, como por ejemplo el Banco Central, etcétera. Los gobiernos provinciales y municipios que tienen sus direcciones provinciales de estadística, entes interprovinciales, reparticiones autárquicas dentro de las provincias, empresas provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un sistema francamente muy amplio y muy diversificado de generación, difusión, procesamiento y análisis de información en la Argentina. Ahora bien, el problema es cómo está ese sistema, qué produce y con qué recursos. Produce muchas cosas. El INDEC produce los censos nacionales, una serie de encuestas como la encuesta permanente de hogares, relevamientos específicos, etcétera, etcétera. Hay ministerios con una larga trayectoria de producción estadística, como el Ministerio de Salud, con todas las estadísticas sanitarias de Argentina, el Ministerio de Educación, etcétera. Y las provincias producen una cantidad valga la redundancia, de productos estadísticos, pero de forma muy heterogénea en la Argentina. Es decir, hay provincias que tienen una tradición y una capacidad de generación de información estadística muy significativa y otras en donde esto es sumamente raquítico, ¿sí? Donde prácticamente hacen los operativos que les financia o les indica el INDEC y no mucho más que eso. Eso es un primer factor que hay que tener en cuenta a nivel regional del Sistema Estadístico Nacional de Argentina. Es sumamente heterogéneo. Al mismo tiempo, nosotros hicimos algo que fue pionero acá en Argentina, que fue hacer un estudio del Sistema Estadístico Nacional y en particular del INDEC en perspectiva comparada internacional. Nosotros somos un país federal y elegimos 3 países federales también muy importantes en América como para hacer una comparación en los recursos presupuestarios y en las formas de gobierno de estos institutos. En el caso, lamentablemente no sé si vean bien ahí, en el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC de Argentina, es un organismo que tradicionalmente desde su creación siempre ha dependido de un ministerio. Hoy depende directamente del Ministerio de Hacienda, hace un año del Ministerio de Hacienda y Finanzas, antes del Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido un organismo que directamente depende del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene un director general, y un director técnico y algunas direcciones nacionales, etcétera, etcétera. Pero esto contrasta mucho, por ejemplo, con el Instituto Estadístico del Brasil, el IBGE, ¿no? El IBGE es una fundación pública, no es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, y en ese sentido tiene más autonomía que la que tiene el INDEC. Y a su vez tiene una junta de gobierno, tiene consejos asesores que participan en su gobierno y eso lo que hace es, en cierto modo, desde nuestro punto de vista, evitar la posibilidad de que pase lo que sucedió en el INDEC de la Argentina en relación a un conjunto de estadísticas macroeconómicas que, bueno, como comentó una anécdota la vicegobernadora, les habrá quedado claro cuáles eran los principales problemas. Eso tenía que ver, en parte, con la forma institucional de gobierno de nuestro Sistema Estadístico Nacional. Otro importante Instituto de Estadística es el INEGI de México, el Instituto de Estadística Mexicano. Eso es un organismo autárquico. Tiene su propio presupuesto, su propia forma de gobierno, sus propias juntas consultivas. Entonces, en ese sentido, es aún más independiente del Poder Ejecutivo de lo que es el brasileño. Y finalmente está el StatCan, que es el Instituto de Estadísticas de Canadá. Es uno de los mejores institutos de estadística del mundo. Depende del gobierno canadiense, no es autárquico, pero
tiene una junta consultiva de expertos y tiene una junta de representantes de distintos gobiernos regionales que también hacen que en ese instituto no pueda pasar cualquier cosa por el arbitrio de un director, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace un análisis más profundo de todas estas cuestiones en el informe, pero esto es uno de los principales mensajes que nosotros queríamos pasar. Otro estudio que hicimos, que no se había hecho antes, es un análisis comparativo de los recursos de estos institutos. Y para mencionarles solo algunos, en el año 2014 el INDEC tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, mientras que el Instituto de Estadística Canadá tuvo un presupuesto de 500 millones de dólares, lo cual en términos per cápita da que en Argentina el INDEC tenía un presupuesto de 1.4 dólares per cápita, mientras que el StatCan de 14, es decir, 10 veces más. Eso también en parte explica la mejor performance estadística que tiene Canadá respecto de la Argentina. Pero los casos de México y de Brasil también son muy superiores en términos presupuestarios a lo que tiene el INDEC de la Argentina. No se trata solo de Canadá. O sea que para mejorar el sistema estadístico nacional hay que repensar su arquitectura institucional, pero también destinarle muchos más recursos. Si no, milagros no se van a poder hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos entonces? Bueno, garantizar la producción de estadísticas con independencia, calidad, protección, acceso y credibilidad, mejorar globalmente los recursos, como lo dije, reducir las heterogeneidades provinciales en recursos y en el tipo de productos que generan, también haciendo una mejor distribución presupuestaria a nivel regional, evaluar la conveniencia de repensar la arquitectura institucional del sistema estadístico nacional y continuar el avance hacia las recomendaciones de buenas prácticas de la OCDE. Argentina ahora se plantea ingresar a la OCDE en un proceso largo y el INDEC en particular también quiere participar de ese proceso y en ese sentido ha comenzado a trabajar para mejorar sus estándares de calidad y está siendo auditado por la OCDE en el sentido de tanto de sus productos como de sus procesos, así que esperamos que avance decididamente en esa dirección. Ahora bien, hasta ahora Gabriela y yo les hemos venido hablando de la situación de los datos estadísticos en cierto modo convencionales en la Argentina, pero a nadie se le escapa que estamos frente a una revolución de los datos, que está cambiando el sentido mismo de datos, está cambiando el sentido de estadísticas convencionales, de los datos de registro. Esa revolución tiene dos componentes fundamentales. Primero, los datos masivos, o llamados Big Data. Esto es otro tema que estudiamos en el informe. Estamos frente a un tsunami informacional que recorre el mundo y los datos masivos tienen tres elementos clave. Por un lado, ellos capturan las huellas digitales de las interacciones humanas y de las interacciones entre las cosas. Hoy prácticamente no hay casi interacción entre cosas o humana que no esté registrada de alguna forma por un teléfono celular, por un uso de una tarjeta de crédito, por una grabación telefónica, por un GPS de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso plantea el problema de su almacenamiento. Estos datos no están, cuando se habla que están en la nube, pero la nube no es algo etéreo, la nube son sistemas de computación enormes que están en el desierto de Arizona o en algún lugar análogo y que tienen un costo sideral. Ese almacenamiento masivo y distribuido a nosotros se nos aparece como que son nubes virtuales, pero son procesos físicos muy concretos. Y además de la captura de los datos y de sus formas de almacenamiento, el reto que plantean estos Big Data y lo que está sucediendo muy aceleradamente es que hay un cambio en la forma de procesamiento, en el data mining, que se hace con métodos de inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento. Este es un nuevo mundo que el Sistema Estadístico Nacional Argentino y los provinciales también van a tener que incorporar sí o sí. Es decir, tradicionalmente una dirección de estadística se compone de gente formada en estadística, más algún sociólogo, algún economista, algún demógrafo, para analizar esos datos. Lo que sí van a tener que aparecer ahí son nuevos bichos académicos que son los cientistas de datos, gente que viene de ciencia de la computación, gente experta en inteligencia artificial, gente experta en el diseño de soportes masivos de almacenamiento, porque si no
las estadísticas convencionales van a quedar completamente fuera de todo lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿se encuentra la Argentina en condiciones de aprovechar esto? Bueno, en parte sí y en parte no. Tenemos un programa de ciencia de datos en la Fundación Sadowski del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay un programa de Big Data para el Desarrollo en el CIECTI, que es otra fundación ligada al MINCIT. Hay una maestría en exploración de datos en la Universidad de Buenos Aires. Y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales tiene un sistema que se llama el CINTIS, que a ustedes debería asustarlo mucho porque coordina 1.700 bases de datos en red con todos los datos de los ciudadanos argentinos. Tiene todos sus datos impositivos, tiene todos sus datos de previsión social, tiene los datos de sus automotores, tiene un montón de cosas, ¿sí? Esa es la base de datos más completa que hay sobre los ciudadanos de la Argentina y la mayoría de nosotros no sabe ni siquiera que existe ni qué pasa con ella. Ese es un tema que es absolutamente fundamental para tener en cuenta en términos de la privacidad, la legislación de protección de datos desde un punto de vista ciudadano. Ahora bien, en Argentina hace un par de años hizo una encuesta, la encuesta de Big Data la hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y sobre varias dimensiones, tanto la hizo con usuarios de Big Data como con productores de Big Data, y básicamente esa encuesta tiene muchos ribetes, acá les muestro solo un cuadro. Lo que nos dice es que las mayores demandas de los actores del mundo de Big Data tienen que ver con incentivos fiscales, cuando no, y también de formación profesional en Big Data. Hay un shortage, hay una carencia de profesionales expertos en el manejo de Big Data en Argentina, que es un nicho que hay que aprovechar. Si no tenemos suficiente capital humano ahí y es muy demandado. Ahora bien, los desafíos entonces, ¿cuáles son? Afinar el rol del Estado como dinamizador de las actividades de captura, procesamiento y análisis, expandir la infraestructura de telecomunicaciones en el país a nivel nacional y regional. Los datos no andan por el aire solos, ¿no? Y cada vez que el celular no les anda bien, ustedes se estarán dando cuenta de los cuellos de botella que están apareciendo. Eso necesita una infraestructura de comunicaciones moderna y más empleada. Hay que promover la formación de especialistas en ciencias de datos y desarrollar instituciones y un marco legal para la protección de la privacidad de todos esos datos. Ahora bien, complementando el tema de los Big Data, vienen los Open Data o datos abiertos, que tienen que ver con una creciente demanda de apertura de datos que se ejerce sobre agentes públicos y privados. Hay tres elementos clave de los datos abiertos: su libre reutilización y redistribución, la amplia disponibilidad y fácil acceso y la participación universal y no discriminación. ¿Cómo está la Argentina en términos de apertura de datos? Les voy a decir algo que probablemente muchos de ustedes tampoco conozcan. El artículo 75 de la Constitución establece el derecho de acceso a la información, eso desde el 94. Sin embargo, recién en 2016 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. Y anoten, obliga al Estado y a instituciones que reciban financiación pública a responder solicitudes de información de cualquier ciudadano en menos de un mes. Ustedes tienen el derecho a preguntarle al Estado argentino lo que se le ocurra sobre ejecución presupuestaria, sobre personal, sobre lo que sea, y esa respuesta tiene que venir en menos de un mes. Hagan la prueba y después me cuentan. ¿Qué nos dice el barómetro de datos abiertos, que es una medición internacional respecto de cómo están los países en términos de apertura de datos? Bueno, ahí pueden ver una estadística, es el puntaje obtenido en el barómetro de datos según categoría en América Latina y el Caribe para 2014. La Argentina está ahí en una posición más o menos intermedia. La Argentina plantea sobre todo carencias en términos de impacto y de implementación en procesos de apertura de datos. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos acá? Avanzar decididamente en la aplicación de la ley de información pública, superar la fragmentación de los datos que están producidos en distintas jurisdicciones mediante la creación de archivos estandarizados y de fácil acceso. En Argentina hay muchos organismos que van a decir que tienen datos abiertos, pero en realidad son repositorios de datos. Ustedes cuando van a entrar a ese portal de datos abiertos, lo que van a encontrar después es un conjunto de archivos en PDF que no se pueden desglosar. No es que ustedes van a entrar a una jurisdicción y van a poder hacer los cruces de variable que se les ocurra, en forma más o menos dinámica, bajar esos datos, procesarlos en su computadora. Eso pasa muy poquito, casi nada.
Lo que van a encontrar son varios pasos para llegar al dato que buscan, y el dato que buscan después va a estar en una fotocopia de una estadística en formato PDF que no la van a poder procesar de ninguna manera, pero eso tiene que mejorar. Ahora bien, ¿para qué queremos todos estos datos? Tanto los datos convencionales como los Big Data y el acceso a los datos. Desde nuestro punto de vista, uno puede ser, bueno, para conocer más la realidad, perfecto, como científico, desde un ámbito universitario, desde un ámbito de la empresa privada puede ser, bueno, para tomar mejores decisiones, para ganar más dinero, y desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿para qué los queremos? Para hacer más y mejores políticas públicas basadas en la evidencia. En el informe introducimos un poco el concepto de políticas basadas en la evidencia, analizamos la situación de la Argentina al respecto y luego presentamos algunos métodos de frontera para la formulación y evaluación de políticas públicas, que son los métodos experimentales. ¿Para qué queremos, como les decía, esto? Para formular políticas basadas en la evidencia en vez de políticas basadas en opiniones, para poder hacer análisis contrafácticos, para hacer determinación cuantitativa de efectos directos e indirectos, sí, sobre todo para hacer una medición de trade-offs y complementariedades entre objetivos, metas e instrumentos de política. Muchas veces las políticas tienen que lidiar con objetivos que no son complementarios, sino que son sustitutos unos de otros, incluso dentro de los ODS sucede eso, entonces uno tiene que poder medir cuánto cuesta un objetivo en términos de otro, cuándo puedo avanzar sumando los avances en esos objetivos, cuándo puedo avanzar restando los avances de uno respecto de otro en un sendero dinámico hasta hacerlo converger, etcétera, etcétera. Para eso necesito mucha información. ¿Cómo estamos en la Argentina hoy en términos de formulación y evaluación de políticas públicas? Tenemos algunas experiencias de evaluación en el área social, sobre todo el Consejo Coordinador de Políticas Sociales, en un programa ya antiguo que se llama el Siempro, que tuvo sus ups and downs, pero donde más o menos se tuvo experiencia en evaluación de algunos programas sociales significativos, y también hay propuestas legislativas de creación de una Agencia Nacional de Evaluación. Pero en general la evaluación de impacto de políticas públicas en Argentina es muy pobre. ¿Dónde está la frontera hoy en la evaluación de políticas públicas? En los métodos experimentales. Lo voy a presentar a nivel micro y a nivel macro. A nivel de formulación y evaluación de políticas micro, los experimentos aleatorios de campo son hoy la frontera en esa área de formulación de políticas. ¿Para qué se usan? Cuando no se conocen los efectos de un proyecto o de un programa, se experimenta con muestras para determinar su efectividad antes de realizar intervenciones de escala. Esto es muy conocido, por ejemplo, en la medicina y en otras ramas de la ciencia, pero está empezando a aplicarse más en las políticas públicas, sobre todo en políticas sociales. ¿El experimento en qué consiste? Se asigna aleatoriamente un grupo de individuos y se los divide en dos grupos, en un grupo de tratamiento y en un grupo de control. Por ejemplo, yo quiero hacer un programa de promoción del empleo juvenil. Entonces tomo un grupo de 500 jóvenes, después vamos a ver un detalle, y digo, bueno, la mitad de estos jóvenes aleatoriamente va a ingresar a un programa de capacitación para el empleo, la otra mitad no. A uno le aplico la capacitación, al otro no, y después sigo su trayectoria a lo largo de X meses o X años y veo cuál fue su performance en términos de empleo. Si hay diferencias significativas, eso quiere decir que el programa de capacitación fue útil. Si no hay diferencias significativas, eso quiere decir que fue inútil y por lo tanto no tendría sentido escalar ese programa y aplicarlo en vez de a 250 jóvenes a 250.000. Sería un gasto inútil de recursos públicos. Esta es la lógica explicada muy sencillamente de este tipo de evaluaciones. En Argentina, por ejemplo, un experimento que fue muy estudiado, hay muy pocos estudios de este tipo, fue el programa Entra 21, que era un programa de entrenamiento para aumentar la empleabilidad juvenil. Tuvo una muestra de 407 jóvenes en la provincia de Córdoba, se hizo. La mitad más o menos fue a tratamiento, la mitad al control. El periodo de tratamiento
empezó en el tercer trimestre del 2010, o sea, antes del tercer trimestre es previo al tratamiento, y después en el primer trimestre del 2011 empieza el post-tratamiento, porque es donde terminó la capacitación. Y ahí están uno de los resultados principales. Ustedes pueden ver la línea violeta, les da la evolución en el tiempo de la diferencia entre los dos grupos, la diferencia en empleo. La línea azul simplemente es el marco del desvío estándar respecto de la línea violeta. Entonces pueden ver que hay un impacto positivo, una tendencia creciente durante un tiempo, pero después empieza a decaer. Es decir, que los impactos del programa de capacitación fueron de corto plazo, pero no de mediano o largo plazo, lo cual lleva a reevaluar el costo-beneficio de este tipo de intervenciones. A nivel de políticas macro, uno no puede experimentar con la gente como puede hacerlo a nivel micro, ¿no? Aunque a veces muchos ministros de Economía han hecho experimentos macro con millones de personas, sobre todo en nuestro país, pero no es lo que recomendamos desde el PNUD. Para eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ya que no podemos experimentar con millones de personas, simulemos su comportamiento en una computadora. Para eso usamos modelos computacionales que permiten realizar experimentos macros que son imposibles de realizar de otro modo por restricciones éticas y por restricciones políticas y sociales. Ahí lo que necesitamos es un laboratorio computacional. Básicamente un modelo computacional, que es una interrelación entre un conjunto de variables y parámetros que construimos matemáticamente, estimamos econométricamente y simulamos computacionalmente. Y los experimentos, ¿en qué consisten? En cambiar un conjunto de variables o parámetros del modelo y hacer estudios contrafácticos para ver los distintos escenarios que vamos construyendo. ¿Qué tipos de cosas se pueden hacer con eso? Millones de cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos un experimento simplemente ilustrativo en este informe con un modelo computacional intertemporal de crecimiento de la economía argentina. Ese es un modelo que hicimos con Martín Sikovich de la Universidad de La Plata, que articula variables de tecnología, de capital físico, de capital humano, de ingreso, de consumo, de inversión en capital físico y en capital humano, de deuda externa, de tasa de interés internacional, etcétera, etcétera. Estas variables interactúan dinámicamente en el tiempo, pero también introduce algunas variables de salud a través de las tasas de mortalidad que tienen que ver con la depreciación del capital humano a lo largo del tiempo. Y ahí hacemos un experimento que consiste en qué pasaría en la Argentina si se redujera en 30% la tasa de mortalidad y los años de vida perdidos debido a infecciones en el país. Ese fue un primer experimento. Y un segundo experimento fue qué pasaría si se redujera un 30% la tasa de mortalidad y los años de vida perdidos por lo que se llaman causas externas en las estadísticas del Ministerio de Salud, que mayormente tienen que ver con los accidentes de tránsito, y un tercer experimento que es la reducción combinada de estas dos reducciones, ¿no? Simulamos el experimento y el resultado es ese. ¿Cuánto se beneficiaría macroeconómicamente la Argentina si mejorara la salud? Lo llamamos así. Eso nos da el incremento acumulado del Producto Interno Bruto de Argentina en miles de millones de dólares de 2013, de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 40 años y a 50 años. Es decir, para que lo clarifiquen bien, supónganse que se redujera la tasa de mortalidad en Argentina en un 30% y también los años de vida perdidos debido a infecciones en el país. Esto quiere decir, yo hago ese experimento, pero no es un experimento actuarial. No es decir, bueno, entonces, ¿cuánto me costó cada una de esas personas atenderla? Lo sumo y es lo que me hubiera ahorrado si eso no hubiera pasado. No. Esto es, si eso sucedería, eso quiere decir que yo reduzco la tasa de depreciación del capital humano de la Argentina, pero eso quiere decir que entonces eso contribuye más al crecimiento del Producto Bruto. Eso quiere decir que puedo invertir más en acumulación de capital físico y mejoramiento de tecnología. Eso quiere decir que puedo reducir la deuda externa en X condición. Eso quiere decir que puedo importar más y así sucesivamente van jugando todas las variables y ese es el resultado neto que ven. En 10 años no se ve mucha cosa, en 20 años ya empezamos a sumar un poco de dinero, tenemos unos 5.000 millones de dólares solo para el primer experimento, en 30 años ya tenemos unos 20.000 millones de dólares, en 50 años tendríamos casi unos 80.000 millones de dólares acumulados si hiciéramos ese cambio de política. 80.000 millones de dólares es mucha plata, claro, en 50 años, bueno,
es mucho tiempo, y en 50 años como proporción del PIB, esto es muy chiquitito, porque el PIB acumulado en 50 años son varios billones de dólares, pero igual 80.000 millones de dólares es plata, y sería bueno si pudiéramos lograr eso. Esto es un ejemplo del tipo de análisis contrafáctico que se puede hacer de muchas políticas de salud o de políticas educativas dentro de un ámbito económico, para demostrar que la salud no solamente es un derecho en sí mismo y un bien en sí mismo, o la educación es un derecho en sí mismo o un bien en sí mismo, sino que también trae un beneficio económico significativo para el país. Es la forma de ir al Ministerio de Economía y tratar de sacarle más plata del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, si no, no los escuchan, ¿no? Bueno, con esto concluimos entonces nuestro informe. Básicamente los desafíos en este aspecto es incorporar más estos métodos de frontera, como los experimentos computacionales y aleatorios de campo, en nuestras políticas públicas, construir una institucionalidad que de manera unificada y sistemática evalúe las políticas desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Y con esto concluimos diciendo nuestras palabras tradicionales. La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, los ODS, plantea un ideal de articulación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, basada en información y en nuevos instrumentos de política. Y este informe es nuestra contribución desde el PNUD para un debate al respecto de la información y de los nuevos métodos de evaluación de política que esperamos se den en la Argentina. Bueno, muchas gracias.